Sí, sí, sí. Hasta el 9 le dije que podían hacer. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Quieren que los repasemos un poco por las dudas? Sí, a mí Y por lo profe, porque a menos- mí hay cosas que no entendí. ¿Tuvieron problemas? Bueno, Sí, a mí me pasó que, por ejemplo, en el 3 sé qué tipo de ecuación plantear, pero después no sé cómo, ¿cómo seguir? o sea, cómo desarrollarlo. Ok, bueno. Entonces voy a compartir este archivo. A ver, déjenme ver. Un segundo. Habíamos quedado en el 3A. Ese no tuvieron problema con el 3A, ¿no es cierto? Sí, con eso todo bien. Bien. Entonces, comparto. Ahí están viendo el Power. Sí. Sí, Se pone lenta con la llamada. Bueno, el ítem B dice que contiene el punto B, ¿sí? El punto B tiene coordenadas -1, 3 y que es paralela al eje X. Entonces, siempre ustedes cuando tengan un ejercicio rescaten los datos, ¿sí? Los que a ustedes les puede llegar a servir. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos? Que el punto B pertenece a la recta y que esta recta es paralela al eje X. Entonces, si es paralela al eje X, ustedes piensen qué vector podemos usar. ¿Sí? Podemos usar uno de los versores fundamentales. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto el versor fundamental con respecto al eje X, al eje Y, al eje Z, si se iban al plano, al espacio, perdón? Entonces, podemos usar el versor fundamental, el 1, 0, ¿sí? Este vectorcito, que es paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, si es paralelo al eje X, también va a ser paralelo a las rectas que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos un vector que es paralelo y un punto de paso. Entonces ahí ustedes tienen que, una recomendación que yo les hacía cuando estudiaba, por ejemplo, era, en una hoja me anotaba todas las fórmulas, porque a veces en los apuntes hay tantas demostraciones, lo que sea, háganse en una hojita solo con fórmulas. Eso los ayuda un montón. Entonces, se anotan en cada una de las ecuaciones qué necesitan. ¿Sí? Eso los va a ayudar como a ubicarse. Entonces, tenemos un vector paralelo a la recta y un punto de paso. ¿Qué recta, qué ecuación podríamos usar? La Paramétrica. paramétrica. Una es la paramétrica, sí, bueno, yo acá no sé la paramétrica, pero una es la paramétrica porque ya tenemos el vector directo y el punto de paso. ¿Y cuál otra? Esa está bien, se puede usar. ¿Cuál otra se les Si das ocurre? vuelta a las componentes, podrías usar la otra, la general. Exactamente, podríamos buscar un vector perpendicular, ¿sí? Haciendo eso que dijo Judith, intercambiamos las componentes y se acuerdan que le teníamos que cambiar el signo a una, ¿sí? Para que sea perpendicular a la recta. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar el 0, 1, porque el 0 no tiene signo, ¿no es cierto? Entonces, podríamos encontrar, esperen que me está molestando esto, ahí está. Podríamos encontrar un vector normal que es el 0, 1. Si le cambio el signo al 0, el 0 no tiene signo, ¿sí? Así que ahí no tengo problema. Si hago el producto escalar, fíjense, en 1 por 0 me da 0, más 0 por 1 me da 0. ¿Sí? O sea que son perpendiculares estos vectores. Entonces ahí tengo un vector normal. O sea que directamente puedo reemplazar en la ecuación general de la recta. ¿Sí? Donde x, ¿qué va a hacer? Va a tomar, perdón, a va a tomar el valor 0, y b va a tomar el valor 1, ¿sí? Y después nos faltaría hallar c. ¿Y cómo hallamos c en este caso? Poniendo el punto que ya tenés, reemplazando por X y ahí despejas C. Claro, tenemos como dato un punto de paso de la recta, ¿sí? Entonces, si este punto pasa por la recta, es porque me verifica la ecuación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazo las coordenadas del punto en X e Y, en la recta, y despejo c, como dijo Facu, ¿sí? Bueno, les dejo las cuentitas, pero ahí c da -3, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de la recta?
El número que acompaña a X es 0. El número que acompaña a Y es 1. Y C vale menos 3. Entonces la recta nos queda Y menos 3 igual a 0. O la podemos escribir como Y igual a 3. ¿Sí? Y fíjense en que obviamente es paralela al eje X. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá la tenían que graficar? ¿Sí? Sí, sea, sí. toca el eje Y en 3 y es paralela, es una recta paralela. Es la rojita. ¿Este le Profe, salió? yo no entendí la parte donde pasaste de la recta que dice 0x más 1y, o sea, ahí ya me perdí. Acá, en esto. Sí, ahí. Bien. Acá lo único que hicimos fue reemplazar, vos sabés que la ecuación general de la recta, ¿sí? Este A y este B, ¿qué son? Son las componentes de un vector que es perpendicular a la recta. Entonces buscamos ese vector que es perpendicular a la recta. En este caso ese vector era el 0, 1, ¿sí? Que lo obtuvimos de acá. Dimos vuelta a las componentes y le cambiamos el signo a 1. ¿Sí? Entonces, esto iría en el lugar de A y este 1 iría en el lugar de B, porque son las componentes del vector normal. ¿Sí? Entonces, ahora nos queda buscar C. Y para buscar C necesitamos otro dato, y ese dato es el punto de paso. ¿Sí? Entonces, como este punto pertenece a la recta, o sea, pasa por la recta, ¿sí? La recta pasa por este puntito, cumple la ecuación. Entonces, si la cumple, a X la reemplazo por menos 1, ahí la reemplazo por 3, y después me queda una ecuación con una sola incógnita, que es la que está acá. ¿Sí? Ese 0x después lo multiplica por menos 1, puede ser, o por 1. No, este 0x se va directamente, se anula. Este que está acá. Ah, ¿y de 0x dónde se va. saca ese 1 por 3? De acá. 1 para X y para Y, porque el punto pertenece a la recta, ¿no es cierto? Entonces, menos 1 lo reemplazaría en X. 0 por menos 1 te da 0. Se va. Después tenemos... Ah, lo reemplazan en la ecuación sería, no Exacto. en esa que sacamos. Ah, listo, gracias. En esta que está acá. La reemplazamos en esta. ¿Sí? Claro, y el 0 sería. Sí, si lo quieren dejar, lo pueden dejar, no hay problema. O sea, esto me decís vos. Espérate, acá. O me decide poner 0 por menos 1 más ahí. A ver, esperen que se me corre todo ahora. Sí, sí, ahí está. No, claro, Ahí. yo entendí. Ahí. ¿Sí? Sí, Estamos sí, reemplazando esta había entendido ecuación, mal. ¿sí? Por el punto. Gracias. A X no, por nada. A X lo reemplazo por menos 1 y ahí lo reemplazo por 3. Ahí capaz que se ve mejor. Nada más que no puse el 0 porque como se anula, bueno, me olvido el 0. ¿Sí? Entonces ahí ya despejamos C, en este caso C da menos 3, y después escribimos la ecuación de la recta completa. Acá sí ya no tiene sentido poner 0x más y menos 3. Es para todo x. ¿Está? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, perdón, una Sí, sí. consulta. Sí. Si yo lo hago de forma paramétrica, la ecuación del eje X me quedaría en 0, o me quedaría una ecuación también. No, te queda en t. Te queda para todo t. Para Ah, todo t claro, real. sí, gracias. Te quedaría x igual a menos 1 más t y igual a 3. Ahí el i igual a 3 es sin t, porque es para todo t. O sea, para Gracias. toda x. Profe, entonces cuando te dice que es paralela al eje X, el vector es 1, 0, eso yo no entiendo. ¿Cómo sabes qué es el vector? ¿Qué vector ponerle? Ah, porque vos podés buscar un vector que sea paralelo al eje X. Si este es el eje X, ustedes seguramente dieron los versores fundamentales. ¿No dieron los versores? Díganme en esa, por favor. Me parece Los- que sí. Lo vimos. Ok. Cada eje tiene un versor asociado.
¿sí? Por ejemplo, al eje X, el versor fundamental que tiene asociado es el 1, 0. Entonces, si a vos te dice, bueno, es paralela al eje X, bueno, entonces puedo usar ese versor, el 1, 0. El eje Y tiene el 0, 1. Entonces también lo puedo usar. Si me dijera, bueno, es paralela al eje Y, bueno, entonces puedo usar como versor el 0, 1. ¿Sí? Ahora sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Se entendió? Profe, una duda, lo que hiciste de cambiarle, no cambiaste de signo porque el 0 no se le cambia de signo, pero lo hiciste para poder hallar el vector, el perpendicular. Claro, para poder escribirlo en la ecuación general. Para eso. Claro. ¿Sí? Este directo no me sirve porque es paralelo a la recta. Yo necesito uno que sea perpendicular a la recta. ¿Sí? ¿Seguimos con otro? ¿O tienen otra duda? ¿Sigo? Bueno. Ítem C dice que forma un ángulo de 60 grados con el sentido positivo del eje X y corta el eje de las ordenadas en el punto C, 0, menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos como dato que la recta me forma un ángulo de 60 grados con el sentido positivo del eje X. Y que corta el eje de las ordenadas en el punto 0, menos 1. ¿Qué ecuación les parece que deberíamos usar? Ay, perdón. Explícita. La explícita, bien. ¿Por qué? ¿Qué usa la explícita? La ¿Qué tangente. información tiene? Ángulo. Ahí me gustó que escuché la tangente por ahí. Exacto, Sí, la la tangente tangente del ángulo. Exacto. que te da Bien, la pendiente, digamos. eso mismo. Nos da la pendiente, o sea que es la tangente del ángulo que forma la recta con el sentido positivo del eje X. Y además, ¿qué otra información nos da? La ordenada al origen. La ordenada al origen. Perfecto. Entonces, la explícita tiene esta forma. Igual mx más h. ¿Sí? Esta m, como estábamos hablando recién, era la tangente del ángulo, o sea, la tangente de 60 grados. Si ustedes lo hacen, esto da raíz de 3. ¿Sí? Entonces, directamente ya la m esta, la pendiente, la reemplazo por raíz de 3. ¿Y qué me falta? La h. ¿Y la h cuánto valdría? Según la información que nos da ahí. Menos 1. Exacto. Exactamente. Bueno, si no se dieron cuenta de eso, por ejemplo, lo que pueden hacer es reemplazar por esas coordenadas del punto en la recta y despejar h. ¿Sí? Profe, ¿y es lo mismo ponerle la raíz que no ponerle la raíz? No, son números completamente distintos. Porque yo puse directamente la tangente de 60 y me dio un número con coma. Claro, es lo que les decía Pau las primeras clases. Por lo menos acá traten de usar los números, digamos, irracionales, ya sea en fracción o sea con las raíces. ¿Sí? No los números con coma, el 1 coma. ¿Se entendió este? No, no se apuren a copiar porque después se lo subo, no se preocupen. Si no llega. Importante que entiendan. Vamos con... esperen que acá... me había olvidado que había que graficarlo. Tenemos, como lo tenemos en explícita, ¿se acuerdan que podemos marcar la ordenada del origen? ¿Sí? En el eje Y, entonces ahí está marcado el menos 1. Y, bueno, raíz de 3, ahí sí, más o menos, pásenlo a número con coma, como para saber cuánto subir. Recuerden que corremos 1 hacia la derecha, y si esto es positivo, subimos, y si es negativo, baja. ¿Sí? Entonces, corremos un lugar hacia la derecha y subimos raíz de 3, que da 1,5, 1, algo. 1,73. 1,70. Gracias. Bien, entonces corremos un lugar hacia la derecha y subimos 1,73 y ahí marcan la recta.
¿sí? O buscan dos puntos de paso, ¿sí? Ya tienen uno, buscan el otro y unen la recta, ¿sí? Esa es la forma de graficarla que van a tener. Bueno. Me salté el D porque se ve que era fácil. ¿Puede ser? Es paralela a la recta de la ecuación igual a x, a un medio de x menos 1 y contiene el punto D. Ah, bueno, era fácil esta. Es paralela a la recta de ecuación, no la tengo en el PowerPoint, pero sí es para el ítem D. Si es paralela a la recta de ecuación, fíjense que ahí estaba en forma explícita, ¿sí? Si es paralela, ¿qué tienen que tener? ¿Misma? La misma pendiente. La misma pendiente, exactamente, la misma inclinación tienen que tener las rectas, ¿sí? Y entonces con el punto de paso después sacan el H. ¿Se les salió? Es menos Sí, 2, profe, 2. lo podés mostrar para verificarlo, porque yo lo hice, pero por las dudas. Después les subo, hay un archivo que tiene todas las soluciones. Yo acá no las tengo a todas. Pero si es solo para verificar, después se lo subo completo, digamos. ¿Sí? ¿Cuánto da? A ver, sí. Espera, el 3 de... La recta es y igual a un medio x más 3. La recta que es paralela. Sí, a mí me da igual. Bien, yo les digo, después les subimos este archivito que tiene todos los ejercicios. Bien, entonces vamos con el E. Dice, contiene los puntos A de coordenadas 3 y menos 3 y el punto B de coordenadas 3 y 4. ¿Qué se les ocurrió hacer en este caso? Tenían dos puntos de paso, o sea, no teníamos vector acá. Yo con los dos puntos formé un vector. Exacto, perfecto. ¿Y ese vector cómo es? Es paralelo. Exactamente, es paralelo a la recta. Y tenemos estos dos puntos que pertenecen, y fíjense, tenemos la recta, los dos puntos que pasan por la recta, si esa recta pasa por esos puntos otra vez, entonces lo que hacemos, como dijo Facu, armar un vectorcito, ¿sí? El vector, por ejemplo, AB. Y ese vector es paralelo a la recta, ¿sí? Siempre háganse este esquemita como para ubicarse donde están parados, ¿sí? Entonces, ¿cómo formamos el vector AB? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos extremo menos origen? ¿Sí? Entonces, el vector AB nos queda 0, 7, sería hacer 3 menos 3, 0, y 4 menos menos 3, me queda 4 más 3, 7. ¿Sí? Y este vector AB es paralelo a la recta. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera buscar la ecuación general, ¿me sirve este 0, 7, este vector? No, tenés que sacar el perpendicular. Exactamente. Y si no, si supónganse que yo no les digo, bueno, busquen la recta general. ¿Qué otra recta podríamos haber usado? Paramétrica. Exactamente, la paramétrica. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo buscamos el vector perpendicular a este? A este vector A. Ver. ¿Cuál sería 1? 7, 0. El 7, 0. Perfecto. Perfecto. Bueno, acá le puse menos 7, 0 como para cambiar. Pero está bien el 7, 0 también. Digamos, ¿en qué les va a cambiar en el resultado final? En el signo. ¿Sí? En eso nada más les cambia, cuando eligen un vector con otro signo. ¿Sí? En eso nada más. Pero es lo mismo. Entonces, reemplazo a A y a B por menos 7 y por 0. ¿Sí? Tenemos lo mismo, nos faltaría buscar quién es C. Entonces, ¿qué hago? Bueno, uso uno de los puntos de paso. ¿Sí? No recuerdo cuál usé el punto A, ¿sí? Que A pertenece a la recta, entonces reemplazo a X y a X la reemplazo por 3 y a Y la reemplazo por menos 3. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 7 por 3 más 0 por menos 3 más C igual a 0. Yo ya saqué el término del medio porque está multiplicado por 0. Y de ahí despejamos C, o sea que C vale 21. ¿Sí?
Por lo tanto, la recta es menos 7x más 21 igual a 0. O x igual a 3. O sea que es para todo x. Para todo y, perdón. Es paralela a qué eje. Y es para todo y. Y El eje y, exactamente. Fíjense, es la verdecita que se ve muy poco, pero pasa por x igual a 3. Perdón, profe, viste que Sí, pusiste que A pertenece a la recta, sí, dice menos 7 por 3 más C. ¿El 3 de dónde lo sacas? del punto de O paso. sea, del A, pero tiene que ser sí o sí del A, del punto A. No, puede usar el b. Ah, o sea, puedo usar el que yo quiera en realidad. Sí, pero Ah, claro, listo. siempre indica cuál usás. Claro, ¿Sí? Yo está digo, bien. bueno, A pertenece a la recta, entonces reemplazo por estas coordenadas. O decís Pero B, ese A pertenece a la recta lo tengo que poner siempre. claro, claro, para decir cuál, o sea, es una forma de justificar por qué lo estás reemplazando. Bueno, Yo digo, bueno, como gracias. A pertenece a la recta, entonces me cumple la ecuación. ¿Sí? Bien. O puedo decir también que B pertenece a la recta, entonces me cumple la ecuación. Porque son puntos que pasan por esa recta. Profe, Sí. ¿no sería, el resultado no sería menos 3? El 21 pasa restando y el menos 7 pasa dividiendo, positivo. Menos 21 dividido menos 7, 3 positivo, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, puede fallar, mis cuentas pueden fallar. Así que mejor que las controle. Profe, una pregunta. No entendí bien cómo te das cuenta que son paralelas, que esa recta es paralela con R. ¿Cómo paralela con R? Esta es la recta R que estamos buscando. ¿Paralela al eje Y? Claro. ¿Eso me quisiste preguntar? Bien. ¿Por qué? Porque es para todo Y. Yo acá a Y le puedo dar cualquier valor, que cuando lo multiplico por 0 se anula. Entonces no importa qué valor de Y tome, porque toma cualquier número Y. Vale 3 para cualquier valor de Y. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Vamos? Vemos el F. ¿Salió el F? Era un poquito más complicado. sí, Ok. Bien. Dice que contiene al punto A, que es de coordenadas 8 menos 2, y su abscisa al origen es 2 veces ordenada al origen. ¿Qué es la abscisa al origen? Está escrito más raro. donde corta el eje X, ¿Y cómo lo llamamos siempre? O más la, normalmente. la raíz o sí, Exactamente. la raíz. La raíz, ¿sí? Donde corta el eje X. Bien, entonces, sabemos que esta recta pasa por el punto A, ¿sí? Y que la raíz es 2 veces la ordenada del origen, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a escribir los mismos datos, que el punto pertenece a la recta, y que la raíz es 2 veces la ordenada del origen, ¿sí? Esto lo tengo como dato. Entonces, obviamente, como nos habla de ordenada del origen, vamos a usar la explícita, porque es la única ecuación que nos brinda la ordenada del origen, no tenemos otra ecuación, ¿sí? Así que acá la única opción es la explícita. Entonces, Profe, yo usé Profe, la claro. segmentaria, usé. em, claro, porque tienen la abscisa y la ordenada del origen, está bien, Claro. claro, las Y, tienen o sea, en por la em- abscisa, en vez de poner la P, pongo dos veces Q y despejo Q. está bien, está bien, está bien, Y sí, ahí, sí, 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 tienen razón. Bueno, vemos si llegamos a lo mismo. Lo hice con la explícita, pero puede ir tranquilamente. Bueno, yo supuse que A era la raíz, ¿sí? Entonces, si A es raíz, ¿qué me verifica? Que cuando yo reemplazo a X por A, Y vale 0, porque es raíz, ¿sí? Esa es la condición de raíz. ¿Está? Entonces, si yo sé que la abscisa es 2 veces la ordenada al origen, y también porque el punto pertenece, como el punto pertenece, puedo reemplazar a X y a Y, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Ahí lo reemplazo por menos 2,
y a x lo reemplazo por el 8, ¿sí? Entonces me queda menos 2 igual a m por 8 más h, ¿sí? Ahora, como la raíz es 2 veces la ordenada del origen, ¿qué puedo hacer? Si la ordenada del origen es h, ¿sí? La raíz les puedo escribir como 2h, porque es el doble. Y como es raíz, y vale 0, que es lo que me verifica acá, lo que vimos ahí en forma general. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo, ¿no? Nada más. Entonces fíjense que acá, ¿qué me queda? Me queda un sistemita, ¿sí? De 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Fíjense que las incógnitas son m y h. ¿Está? Entonces, simplemente que hice, despejé h de la primera y lo reemplacé en la segunda. ¿Sí? Lo trabajan un poquito, no me voy a detener mucho en los cálculos, pero lo trabajan un poquito y les queda una cuadrática. ¿Sí? Esa cuadrática nos da 2 resultados. Entonces, si nos da 2 resultados, vamos a tener 2 posibles ecuaciones que verifican con esto. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo, chicos? Los que hicieron con la segmentaria. La Esa primera no la me dio entendí, nomás, profe, la de R1. pero A mí viste me, que en la segunda parte que vos pusiste por, o sea, tengo que poner el doble de la ordenada, por eso dice 2h, ¿no? Claro. Ah, está bien. a mí, profe, me quedó que R es X sobre 4 más Y sobre 2 igual a 1. A ver, te me lo escribo. ¿Cómo me dijiste? Que R X es... sobre, X sobre 4 más Y sobre 2 igual a 1. Sí, a mí también la hice por la segmentaria y me quedó igual que a Facundo. que claro, les estaría faltando una de las ecuaciones ahí. No lo hice por la segmentaria. X sobre 4... Claro, no es Más. ninguna de las que está acá. A ver, la segmentaria entonces le queda X sobre P más Y sobre Q igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, la abscisa es el doble de la ordenada. Por lo tanto, pusieron 2Q más Claro, Y sobre Q igual a 1. Bien. Y acá pusieron el punto de paso, me imagino. sí, sí. El punto de Sí. paso era el 8 sobre 2Q más Menos 2 sobre Q. menos 2 sobre Q igual a 1. Buscaron denominador común, 2Q, entonces le quedó Sí. 8, 2 por menos 2 les quedó menos 4 igual a 1. Claro, es que acá les da una sola. Claro, porque no tienen otra opción. A ver, ¿Y cómo nos damos cuenta si tiene que dar una sola o hay más claro, de una? esperen un segundo. Em, claro, ¿saben qué pasa con la segmentaria? La segmentaria no puede pasar por el origen, ¿sí? Entonces, si la ecuación pasa por el origen de coordenadas, como pasa en la segunda recta, la segmentaria no se las detecta. ¿Ven que esta segunda pasa por el origen? Pasa por el 0, 0. Claro. Entonces la segmentaria no se las detecta porque ustedes a P y a Q no le pueden poner 0. Pero Le si está pasa por dando el una origen sola. no cumpliría la condición de que la ordenada al origen es 2, ¿o sí? ¿Cómo que no? Podría. Ah, Puede ser el claro, 0, cero 0 y el es. 0, 2. Claro, está Es el bien. doble. Entonces, ¿Sí? por las dudas, tendríamos que trabajar así, en lugar de trabajar con la segmentaria, ya trabajar de entrada con esta. Claro, porque hay a veces que vieron que la segmentaria, y esta también, cuando es paralela al eje Y, no se puede, Claro. no tenemos ordenada. Hay algunas situaciones en las que estas ecuaciones no se pueden usar, ¿sí? Entonces, claro, la segmentaria en este caso no les detecta cuando pasa por el origen.
¿sí? Si quieren, esperen, las graficamos. No me acuerdo si las tengo graficadas. A ver, capaz que la tengo. ¿Ven? Miren, ahí está. Pasa por el origen y la otra es el 0,2. Es el doble. Claro, nosotros la que nos dio es la verde, digamos. Claro. Verde. Sí. Entonces sería en Profe, este caso que por las dudas hay que trabajar, en lugar de la segmentaria, trabajar con la explícita Con por la las dudas. explícita. ¿Y hay Claro. algún otro caso más en el que habría que tener cuidado? En este que yo les digo, bueno, por ejemplo, cuando es, bueno, en realidad cuando es paralela al eje Y no se podría usar la explícita. Y cuando pasa por el origen de coordenadas, la segmentaria. Y no, en este momento ahora otro no se me viene a la cabeza. No, me parece que son las únicas condiciones. ¿cómo dijiste, profe? Paralela al eje Y no explícita. Cuando es paralela al eje Y, vos ahí tenés un ángulo de 90. La tangente de 90 no existe. Entonces Ah, no tenés ángulo, no tenés tangente ahí. entonces no, ¿Sí? no se puede hacer la explícita. ¿Y la otra condición cuál era? La segmentaria no te detecta cuando pasa por el origen. Y cuando son paralelas los ejes tampoco, porque cuando, por ejemplo, es paralela al eje Y, tampoco, porque entonces por ejemplo, ahí por ejemplo, cuando es paralela al eje Y, ¿sí? Sería, por ejemplo, qué sé yo, la ecuación sería x igual a 3. Entonces, en ese caso, tampoco se puede escribir la segmentaria, porque Y vale 0. O sea, cuando es paralela, cuando pasa Perdón, por el origen y son paralelas con Y. claro, no se puede escribir la segmentaria tampoco. Profe, yo me perdí en esta que hiciste. Sí, Viste que vos hiciste. Ay, para que me dio el cuadrito. Yo no puedo ver la cosa. esperen que vuelvo uno para atrás, así saco el gráfico. El 15H igual a menos 8M menos 2 y le sacaste la flecha. O sea, me perdí después en cómo Ah, armaste para llegar a la no. cuadrática. Esto simplemente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nada más que en lugar de x y Sí, tenemos m y h, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden usar sustitución, igualación, reducción, el método que a ustedes les guste, digamos. Acá usé sustitución. ¿Qué hice? Despejé en la primera ecuación h, porque me quedaba más claro. cómodo, ¿sí? Reemplacé esta 8m, el 8m lo pasé restando, ¿sí? Entonces hice h igual a menos 8m menos 2. Entonces esto lo sustituyo en la segunda ecuación cada vez que me aparezca h, Claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? 0 igual a m por 2, y en lugar de h pongo menos 2 menos 8m. Y acá, más, en Ah, claro, lugar pero de lo h, hice como de vuelta. Claro. reemplazo, claro, pero es lo mismo, digamos, menos 2 menos 8m. Gracias. Y después, bueno, vas haciendo la distributiva y todos los calculitos que hagan falta. Digamos, no, acá no hice el paso intermedio hasta llegar a la cuadrática, ¿sí? Pero bueno, ¿se entendió la idea? La segmentaria al final era no se puede usar cuando pasa por el origen de coordenadas y cuando es paralela al eje Y y al eje X o solamente cuando es paralela al eje Y. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Sería en A ambos mí, a mí casos, me ¿no? ayuda mucho el dibujo, pero claro, sería en ambos casos, porque por ejemplo, si es paralela al eje X, sería, por ejemplo, y igual a 3, por ejemplo, para todo X, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Sería sobre P más I sobre Q, igual a 1. Entonces, supongamos que, claro, nunca corta el eje X. Si nunca lo corta, no tengo una abscisa, ¿sí? Y si es paralela al eje Y, me pasa lo mismo, porque es paralela al eje Y, no tengo una ordenada.
¿Está? No, yo les digo, no se preocupen en copiar porque se lo subo, si no llega. Pero ¿se entendió la idea? ¿Se entendió por qué no la segmentaria? ¿Sí? Bueno, creo... Profe, y una pregunta más. Cuando a mí me dice ponerle que la raíz es 2 veces la ordenada, yo no puedo poner directamente ahí, ponerle que la pendiente es 1 medio, porque en realidad también puede ser menos 1 medio. Pero acá no se está hablando de la pendiente. Pero te dice que, o sea, con las intersecciones con los ejes, dividiendo la y sobre la x, ¿no podrías sacar la pendiente Para la pendiente necesitas 2 puntos. La y hacer, pendiente es como el cambio. Entonces vos necesitas hacer, si tenés 2 puntos, entonces ahí puedes ver el cambio, haciendo, por ejemplo, la ordenada 1, la ordenada del punto 1 menos la ordenada del punto 2 dividido la abscisa del punto 1 menos la abscisa del punto 2. Eso me decís vos. claro, claro, pero no tengo los Eh, puntos, está bien, pero vos no tenés los puntos como para solamente tener las ordenadas. No está sabes qué bien. pasa con la parte de las X, digamos, como para hacer esa tasa de cambio. ¿Se entiende? Sí, sí, Porque claro, ahí de última, porque justo dio la casualidad, que pasa por el 0,0 y por el 0,2, podrías haber averiguado esta, pero no esta. ¿Sí? Bueno, creo que... Esperen que esta. El G tampoco lo tengo acá. Le salió, si no les digo cuánto da, después se lo subo. El G... Son 2 rectas el G. El G dice que su distancia al origen es 3 y además es perpendicular. Ah, ustedes vieron distancia ahora, ¿no es cierto? Si quieren lo hacemos. Sí, si lo podés hacer mejor. Sí, sí, ahí lo hacemos. Esperen que dejo de compartir esto. Porque acá no lo tengo, así que lo paso a Word. Denme un segundito que copie el enunciado. Que les comparto, ¿no? Ahí ven el Word. Sí, Este es el ejercicio 3. Ejercicio 3. Bien, el ítem G dice que su distancia al origen es de 3 y además es perpendicular al vector normal 3, 4. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron distancia ayer. Terminaron de ver el apunte, ¿no? ¿Vieron todo? Ok. Sí, ese lo Entonces, dimos ayer. genial. Bueno, para calcular la distancia de un punto a una recta tienen una formulita, ¿sí? La distancia de un punto a una recta, si yo tengo un punto P1, ¿sí? Y la recta en su forma general, ojo con esto, tiene que estar en forma general. Ustedes dicen, capaz se ponen a pensar, ¿por qué? Si podía haber hecho la paramétrica, me la compliqué haciendo la general. Bueno, porque hay muchas veces, a veces en los ejercicios, te piden, bueno, allá la recta y calcula la distancia. Entonces te ahorras un montón de pasos haciendo ya la general, buscando la general, y después no teniendo que pasar la paramétrica a la general, ¿sí? Por eso a veces me hice ese pasito además de buscar la general y no ir por la paramétrica. Porque para ustedes poder calcular distancia necesitan la ecuación de la recta en forma general, no en otra, ¿sí? Solamente en forma general. Entonces, ¿cómo se calcula? Es el valor absoluto de
la ecuación de la recta, ¿sí? La evaluamos en el punto de paso. ¿Sí? En ese punto P1, perdón, no es un punto de paso. En ese punto P1 que queremos calcular la distancia. ¿Sí? Entonces, a X y a Y la reemplazamos por las coordenadas del punto. Entonces, estos son números, porque A, B y C son números. ¿Sí? Así que esto es el valor absoluto. Y lo dividimos, ¿qué sería esto? El módulo del vector El módulo del vector, ¿qué vector? perpendicular, el n. Exacto. El vector normal de la recta. ¿Sí? Y lo que hacemos es calcularle el módulo. ¿Está? Entonces, nos dice que la distancia al origen es de 3. O sea que, ¿qué tenemos como dato? Que la distancia del origen a la recta es igual a 3. ¿Sí? Entonces, si sabemos esto, ¿ustedes vieron alguna particularidad de la distancia al origen a la recta? ¿Cómo se puede suprimir esto? ¿Vieron algo ayer con Marina? Cuando es la distancia al origen. ¿No? Cuando es la distancia al origen, ¿sí? Fíjense, ¿a quién voy a reemplazar a X y a Y? El punto de interés es el origen. Entonces 0, a X 0. y a 1 lo reemplazo por 0, exacto. Entonces, ¿quién me queda nada más? C. Exacto. Entonces esto que está acá queda reducido. ¿Está muy chiquito? A ver si me meto zoom. Yo estoy achicata encima y lo pongo chiquito. Bien. Entonces, esto queda reducido a C. Abajo, obviamente, me va a quedar el módulo del vector. Eso no me va a cambiar. ¿Sí? ¿Y quién es el módulo del vector? Bueno, y obviamente yo sé que esto es igual a 3. Y este punto P1 dijimos que era el origen de coordenadas. Y A por B lo reemplaza por la coordenada del vector. Claro, fíjense que el enunciado, que me quedó un poco grande, nos dice que esta recta es perpendicular al vector n de componentes 3, 4. O sea que este vector es perpendicular a la recta. ¿Sí? Si yo dibujara... La raíz de 3 a la 2 más 4 a la 2. Claro, esta es mi recta la que yo estoy buscando. ¿Sí? Y nos está diciendo que esta recta es perpendicular al vector n. Ven que lo quiero de otro color, así lo puedo dibujar. Este que está acá va a ser mi vector n. ¿Sí? Mi vector normal. Entonces, me sirve. Este va a ser el vector de la ecuación general. Si yo quisiera escribir ya la ecuación general, esperen un segundo. Era la ecuación de la recta, ¿quién era? Era AX más BY más C igual a 0. ¿Sí? El A y el B ya lo conocemos, es el 3, 4 entonces, ¿no es cierto? Ahora vuelvo a lo de arriba. Al A y al B ya lo conozco, es 3 y es 4. ¿Qué pasa? Yo no conozco C y no tengo ningún punto de paso. Entonces acá tenemos que buscarlo de otra forma. ¿Cómo lo buscamos? Con esto de la distancia. ¿Sí? Vamos a hacer así. Esto lo corto y todo acá abajo. ¿Sí? Nos falta hallar C. ¿Cómo hallamos C? Ese sería el problema. ¿Sí? Entonces uso la otra información que nos da, que es la distancia de la recta al origen. ¿Sí? Y nos dice que esa distancia es de 3. Entonces, ¿qué más sé de esto? ¿Cuánto vale el módulo del vector? ¿Qué tendría que hacer? Reemplazo A por 3. Sí. Sí, eso, que reemplazar las coordenadas por ahí. Bien. Fíjense en que ahí nos va quedando una ecuación con una incógnita. ¿Sí? ¿Esto cuánto da? 9 más 16, 25 da 5.
Sí, sí. Puede fallar. Y después, ¿qué tenemos? El valor absoluto de C. Recuerden que C es un número. ¿Sí? Y ese 5 lo paso multiplicando, así que me quedaría 15. Es decir, que C, ¿cuánto vale? Más o menos 15. Sí. Perfecto. Es decir, que C vale 15 o menos 15. No más menos. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya tenemos el C, que era lo que nos faltaba. Entonces tenemos dos Profe, pero ahí ya ecuaciones. no se dice más el módulo de C, sino cuando le pones más el más o menos, se saca el módulo. Es valor absoluto. Claro. Ah, eso, ¿verdad? Siempre fue valor absoluto. Lo que es módulo es Listo. lo que está acá abajo, porque es el vector. Sí, con un gatito. Ahí está. Bien, entonces ahora, ¿qué nos queda? Escribir las dos rectas, porque tenemos dos valores de C. ¿Sí? Tenemos una primer recta que va a ser 3x más 4y más 15 igual a 0, y otra recta que va a ser 3x más 4y menos 15 igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, una pregunta. Entonces, cuando la distancia es al origen de la recta, siempre queda el valor absoluto de C solamente. Claro, porque, digamos, si no te lo acordás, es fácil de deducirlo por la fórmula, porque vos a x1 y a y1 lo reemplazarías por 0, porque la ordenada, el origen de coordenadas es el punto 0, 0. ¿Sí? Si no te lo acordás y te acordás de esta fórmula, también sale. Y profe, ¿eso quedaría así ya? ¿Se grafica ¿Sí? directamente así? Y se grafican estas, sí. Si Listo. quieren, las graficamos. Aquí les muestro cómo quedan. Era, dígame, 3x más, ahí, les estoy compartiendo el... ¿Me las dictan? 3x más... No me acuerdo. 4y 4y más 15 más 15, sí. Y la otra lo igual a mismo, menos 15. ok. Entonces la copiamos y sería menos 15. Fíjense que son paralelas y la distancia al origen es la misma. De acá a acá y de acá a acá. ¿Sí? Son paralelas porque tienen el mismo vector normal. ¿Sí? Ahí quedaron graficadas. ¿Podemos seguir? Bueno. Bien. Quedamos en el 5, ¿no? El 4 no era. El 4 era... Ah, era aplicado. Bien. Entonces, el 5 dice, determine la ecuación cartesiana y explícita de esta recta. ¿En qué forma está esa recta? ¿Este le salió? Paramétrico. Claro, está en su forma paramétrica. Entonces, ¿qué tenemos en esta ecuación? Un punto y un vector ¿Sí? paralelo. Exactamente, tenemos un punto de paso, ¿sí? Que sería el menos 2, 1, y un vector paralelo que es el 3, menos 2. ¿Sí? Entonces, si lo queremos pasar a la ecuación general, ¿qué necesitamos? Un vector perpendicular. El vector perpendicular y un punto de paso para poder hallar ese C. Claro. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería el vector perpendicular? Ustedes me dijeron que el 3 menos 2 es paralelo a la recta. El Así menos que 3 menos 2.
No, menos digo 3 el menos 2. menos No. 2, menos 2, menos 3. Sí, ese es uno. ¿Y otro? Y el otro el 2, 2, 3. Exacto, perfecto. Yo uso el 2, 3. Este 2, 3 es un vector perpendicular a la recta, ¿sí? Entonces, simplemente a y a b lo reemplazo. A por 2 y a b por 3, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 2x más 3y más c igual a 0. Y ahora para poder hallar este c, ¿qué usamos? El punto de paso, ¿sí? Que me dijeron que era el menos 2, 1. Menos 2, 1 es el punto de paso, entonces reemplazo a x y a y por las coordenadas del punto, ¿sí? Fíjense, a x la reemplacé por menos 2, a y la reemplacé por 1, y me queda una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? De ahí despejo c, y bueno, ahí c les dio 1. ¿Qué? Bueno. Bueno, entonces la recta, ¿cómo les queda? 2x más 3y más 1 igual a 0. ¿Les quedó así? Es lo mismo si te queda con todos los signos cambiados, o sea, menos 2, menos 3, menos Sí. 1. Es lo que yo les decía hoy. Si ustedes agarran el otro vector normal, vieron que hay dos, si agarran el otro, les da lo mismo pero con todos los signos distintos. Claro. Sí, porque seguramente agarraste el menos 2, menos 3. En realidad directamente agarré viste que se puede también reemplazar A sobre B y así empezar a jugar con todo eso y te da todo negativo directamente. Ay, no entendí. ¿Qué reemplazaste por B? Claro, U2 sería lo mismo que A, la componente del, digamos, Sí. del vector. Es como que las das vuelta, pero distinto, digamos. Sin pasar por el número. No te estoy entendiendo, pero bueno, si Claro, llegaste... U2 te queda igual a A. Y, o sea, cuando ves el despeje de la teoría y menos U1 te queda igual a B. Es lo mismo, porque en realidad terminás cambiando el signo y dando vuelta igual. Claro, sí, es eso. Bueno, pero ¿cuál usaste? ¿Qué vector normal usaste? El Claro, menos quedó el 2, otro al revés. el menos 2, menos 3. Sí. Claro. Sí, por eso acá te quedó menos 1. ¿Te quedó eso? Sí, está bien. Yo despejé lambda de las dos, de X y de Y, después las igualé, y después las igualé y saqué, y terminé con la ecuación, sacando la ecuación general, ¿está bien? Obviamente es el despeje. Uno, para llegar a la ecuación general, cuando lo vieron en la teoría, partieron de la paramétrica para poder llegar a la general. Así que es otra forma y es totalmente válido. Sí. Bien, y nos queda la explícita, porque esta es la cartesiana, la general. ¿Cómo buscamos la explícita? Despejás Y de la general. Exactamente, despejamos Y. ¿Sí? O sea, pasamos el 2x restando, el menos 1 restando, y este 3 dividiendo. ¿Sí? Les quedó ahí, igual a menos 2 tercios de x menos 1 tercio. Sí. ¿Sí? A ver. Bueno, ¿el 6 tuvieron alguna duda? ¿Salió? Sí. ¿Sí? ¿Lo repaso o pasamos al... Creo que era el... Sí, profe, si lo puedes repasar. el 8. Yo tengo una duda en el último, en el D. Me parece que estás de suerte porque creo que tengo el dedo. A ver, nos pedía que si existe, determine si existe la pendiente y la ordenada del origen de las siguientes rectas, ¿sí? Entonces, obviamente, si necesitamos pendiente y ordenada, tenemos que pasar toda la forma explícita, ¿sí? Entonces, en la primera teníamos la ecuación general, así que la pasamos a la explícita, ¿sí? Entonces nos quedó igual a 2 tercios de x menos 2. 2 tercios es la pendiente, menos 2 es la ordenada, ¿sí? Bueno, eso está. El D. En el D tenemos menos x menos 5 igual a 0. Acá no podemos escribir esta recta como es vertical. No tenemos pendiente.
Era lo que les decía hoy, al no cortar al eje Y, lo tenemos pendiente. La tangente de 90 no existe. Ustedes la hacen en la calcu para sacarse la duda. Fíjense en que cuando hacen la tangente de 90 les dice que hay un error matemático. No es porque está mal, sino porque no existe. ¿Sí? Y en el C, profe, ponele que queda I igual a 3. En esa sí existe. En esa hay Igual a 3, ordenada, porque digamos. claro, la pendiente vale 0. Ah, Profe, cuando te queda así, menos x menos 5 igual a 0, a mí siempre me surge la duda si es un punto o es una recta. En realidad lo que le faltaría a esto sería poner para todo I. ¿Por qué decir que es un punto? Como que queda x igual a menos 5, yo siempre, como que siempre me surge la duda si es un punto o un... Yo igual lo grafiqué en el GeoGebra para ver si era un punto o una recta, y me da una recta, pero Una recta, como que claro, porque es para a todo I. simple vista apenas yo lo veo, pienso que es un punto, como que la imagen de x es menos 5 y ya termina ahí. Ah, claro, no, bueno, lo que le faltaría a esto, digamos, sería aclarar que es para todo I. ¿Sí? Entonces, al aclarar que es para todo I, ahí creo que se te irían todas las dudas de que no es un punto, sino de que justamente es una recta, porque ¿qué hace? Vale menos 5, X vale menos 5 para cualquier I. Claro, digamos, lo que vos me decís está bien, lo que le falta acá es claramente agregar un para todo I. Me olvidé enchufar la computadora, se me está por apagar. Un segundo. Ahí está. Con razón se me estaba poniendo cada vez más negra la compu. Sí, entiendo a lo que apuntas, pero muchas veces nos olvidamos de poner el para todo I o el para todo X. Pero bueno, pensá en esto, si estás en una recta en el plano, ¿sí? Recta en el plano, entonces si te está faltando la otra variable es porque se supone que es para todos los valores de la otra variable. ¿Sí? ¿A la miro? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda con este? Repasamos el 9, porque el 7 era aplicado, y el 8 también. Bien, el 9 dice: halla las ecuaciones de las rectas que satisfacen las siguientes condiciones. Dice que contiene el punto 1 menos 3 y la pendiente es m igual a 2. ¿Qué ecuación usaron ahí? Si les da la pendiente y un punto de paso. Explícita. Explícita, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? A la m la reemplazan por 2, ¿sí? Y para poder calcular la ordenada al origen, lo que hacemos es reemplazar a x y a y por el punto, ¿sí? A x lo reemplazo por 1 y a y lo reemplazo por menos 3, ¿sí? Entonces podemos despejar h. Ahí h nos da menos 5, por lo tanto la ecuación de la recta es igual a 2x menos 5. ¿Sí? Voy un poquito apurada porque ya se nos va a hacer la hora. Dice que intersectan los ejes coordenados en el 3, 0 y en el 0, menos 2. ¿Qué ecuación Segmentaria. usaría? La segmentaria, ¿sí? Porque acá que nos indica dónde corta el eje X y acá dónde corta el eje Y, ¿sí? Entonces, fíjense en quién sería P y quién sería Q. P es 3 y Q menos 2. Exactamente, ¿sí? Porque acá nos está diciendo que acá que corta al eje X en 3 y que corta al eje Y en menos 2. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la recta. Después, ¿cuál tengo? El C. Dice que contiene el origen de coordenadas, o sea, el punto 0, 0, y que es perpendicular a la recta 5x más y menos 2 igual a 0. Bien,
Entonces, acá me hice un dibujito. Pensemos que la recta es esta que estamos buscando, la R, y tiene su vector normal. ¿Sí? Después tenemos a la recta S, que es la que nos está dando, que es 5x más y menos 2 igual a 0, y tenemos su vector normal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estuvieron charlando un poquito ayer. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Dos rectas son perpendiculares Cuando sus los vectores son perpendiculares. Eso mismo, cuando sus vectores normales son perpendiculares también. ¿Y cuándo dos vectores son perpendiculares? Con el Con el producto producto escalar da 0. Perfecto. Con el producto escalar da 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos el punto de paso y tenemos que la recta es perpendicular. ¿Sí? La recta es perpendicular a esta recta S que nos da. Entonces, el vector normal de esta recta S, ¿cuál es? El de la recta 5, 1. 5, 1, perfecto. Ahora, este vector que está acá, ¿cómo es con respecto al que yo estoy buscando? Paralelo. Digo perpendicular al Ah, vector, claro. así que me Sí, asustó. pensé que decía la recta. A la No, otra claro, recta. no, está bien. El vector este normal, ¿sí? De la recta S, es perpendicular al que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi vector normal de la recta que busco? ¿Cuál podría ser 1? Menos 1, 5. Menos 1, 5. ¿El otro? 1 menos 5. 1 1 menos 5. menos 5, perfecto, porque yo no me O acuerdo cuál. podrías usar ese o no. Y sacar Yo Pero sé, no, la la paramétrica. yo usé, paramétrica. Ah, ahí claro, está. yo Claro. usé ese y saqué la paramétrica. Ok, está. Sí, Por eso sí, antes te dije paralelo, porque pensé que me hablaba de la bien, recta. bien. Obviamente, ¿no? Como yo les digo, no hay una única forma. O sea, depende la ecuación de la recta que busquen. Pueden buscar la paramétrica, obviamente usando un vector que es paralelo. O pueden buscar la general buscando un vector que sea perpendicular. ¿Por qué tenemos tendencia a buscar la general? Porque es la que necesitamos si nos pide calcular distancia en algún momento. ¿Sí? Simplemente por eso. Claro. Pero es por eso nada más, es para acortar cálculos, pero no es porque esté mal, obviamente que está bien. Bien, entonces, yo acá obviamente, seguro yo les digo, use la general. Pero, ¿cuál sería entonces el vector normal? Me dijeron que era el menos 1, 5 o el 1, menos 5, ¿sí? Yo acá usé el menos 1, 5. Entonces, ya tenemos las componentes para A y para B, ¿sí? A A la reemplazo por menos 1, a B la reemplazo por 5 y me falta hallar C. Pero, ¿qué sabemos? Que esta recta que estamos buscando pasa por el origen de coordenadas, así que a X y a Y la reemplazo por 0. ¿Sí? Entonces C nos va a dar 0. Les hicieron la paramétrica, por si las dudas, si quieren corroborarla y fijarse si llegan a la misma recta general, lo pueden usar de práctica. Bueno, el ítem E dice que está determinada por el origen de coordenadas y por el punto de intersección de las rectas. ¿Qué quiere decir esto? Que las rectas, estas que están acá, se cortan en un punto. ¿Sí? Entonces, la recta que yo estoy buscando, ¿sí? Pasa por el origen de coordenadas y por donde se cortan estas rectas. ¿Sí? Si quieren, lo vamos a graficar como para que ustedes se den cuenta. Ahí les comparto. ¿Me dictan las rectas? Esas dos que están ahí. ¿Cuál, profe? Las del E. Las del E. R1 es X menos 2Y Sí. más 3 igual a 0.
Ok. ¿Y la otra? Y R2 es igual a menos un medio X más 9 medios. R2 es igual, y y es igual a menos un medio X más 9 medios. menos un medio X más Más 9 9. medios. Sí. Ok, bien. Fíjense en acá. Lo que nos está diciendo es que la recta que nosotros buscamos pasa por el origen de coordenadas y por este punto que está acá. Eso es lo que dice. Dice que está determinada por el origen de coordenadas, o sea que pasa por el 0, 0, y por este punto que está acá. Lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar cuál es ese punto. ¿Sí? ¿Cómo les parece que averiguamos cuál es ese punto? ¿Qué forma tendríamos de averiguar? Con la proyección escalar. No. No. Reemplazando, despejando y en una ecuación o X en una ecuación y reemplazando en la otra. ¿Y qué es eso? Está bien. ¿Para qué? Sustitución en un sistema de ecuaciones, ¿no? Ay, se me fue el mouse, no sé a dónde. Claro, un sistema de ecuaciones, exactamente. Un segundo, les dejo de compartir porque se me desapareció el mouse. Ahí está. Acá estamos con él. Bien. Justamente, como decía Lamiro, para poder hallar el punto, ¿sí? Donde se cortan esas dos, es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es un sistema con esas dos rectas. Fíjense en que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque solamente mis incógnitas son X e Y. Entonces, simplemente queda resolver este sistema. Y ahí, Sustitución, igualación, lo que ustedes quieran. Sí. ahí, profe, no importa si las rectas están en distintas ecuaciones, porque yo primero pasé la que tenía en general, la pasé a explícita. Y No, después mira, porque directamente podés reemplazar en la primera, en lugar de Y, pones todo esto que está acá. Menos un Claro. medio. O sea, como que ya tenés como la Era sustitución. más fácil de lo Claro. que hice. Sí, No hay está bien. problema. A veces uno no se da cuenta y hace un par de pasitos más, pero no pasa Sí, nada. ¿Sí? Yo ni me acuerdo qué hice. Sí, hice 2 en 1. Sí, reemplacé. Yo tengo que Y vale todo esto. Entonces en la 1, donde ya me aparece Y, reemplazo por todo eso que está ahí. ¿Sí? Se los dejo porque es un sistemita de 2×2, X vale 3 e Y vale 3 también. ¿Sí? Entonces fíjense en que ahí nos aparece el otro punto de paso. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos de paso. Tenemos el origen de coordenadas, el 0, 0, y este que encontramos recién, que es el 3, 3. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con eso? Yo formé un vector. Exactamente. Obviamente vamos a formar un vector. O, esa otra forma lo hice yo, pero ¿qué es lo que tenemos? Esperen que lo quiero graficar. Tenemos nuestra recta que estamos buscando, sabemos que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Que este sería el 0, 0. Bueno. Y el otro punto que es el 3, 3. ¿Sí? Entonces, Facu me dice que hizo un vector, formó un vector que es paralelo a la recta. Y está perfecto. ¿Sí? Este vector U es paralelo a la recta, ¿y qué hiciste? ¿La paramétrica? Sí, sí. Está perfecto, es una forma. También podríamos haber buscado el vector U y buscar un vector normal, ¿sí? Y ahí escribíamos la general. Yo, un poco vaga, hice la explícita. ¿Por qué? Porque si sé que pasa por el 0, 0, por el origen, la ordenada del origen es 0. ¿Sí? Entonces simplemente ahí a X la reemplazo por el otro punto para hallar la pendiente. ¿Sí? Es eso lo que hice. Entonces la pendiente me dio 1. Por lo tanto, la recta es igual a X. 3 formas de hacerlo, las 3 son totalmente válidas. ¿Sí? No es que hay una mejor que la otra. ¿Se entendió?
¿sí? Sí, sí. Bueno, creo que con eso repasamos toda la parte de lo que les había quedado y no vimos nada de lo que vieron. Bueno, quedará para la próxima clase. Pero si quieren ir haciendo... ¿Hasta cuál podemos hacer, profe? Más o menos. ¿Cómo? Perdón. ¿Que hasta cuál podemos llegar a hacer, más o menos? Sí, eso era lo que les iba a decir. Pueden hacer el 10, pueden hacer el 11, pueden hacer el 12. El 13 lo podrían intentar. El 14 no, porque es aplicado. El 15 sí. El 15 obvio que sí. El 16 también. El 17 también. Y los últimos tendría que preguntarle a Paula. Bueno, hagan hasta el 17. ¿Sí? Hasta el 17 seguro. Después de los últimos le pregunto bien a Pau a ver si se hacen o no. ¿Sí? Total, ahí tienen para entretenerse. Dale, dale. Y yo les voy subiendo esto, si alguno no terminó de entender, lo tiene. ¿Sí? Les hago una pregunta antes de que se me vayan. ¿Hasta dónde llegaron en el análisis? ¿Se acuerdan? En la teoría Sí. terminamos dando los corrimientos, creo. ¿Terminaron con corrimientos? Sí, los dio ¿No vimos algo de bastante logaritmo? rápido. También. Sí. Sí. Ah, fue el anterior. Sí, vimos la función logaritmo y la función Exponencial. exponencial, sí. ¿Composición vieron? No, creo creo que que- la creo próxima que- clase. Ok. Y lo último fue el logaritmo, que era la inversa del exponencial, no, creo. Ok. Sí. Ok, listo. No, para preparar para mañana. Bueno, chicos, cualquier cosa nos consultan en el Classroom, ¿sí? Nos Dale. vemos mañana. Nos vemos, Nos vemos, gracias. profe. Gracias. Chao, gracias. Chao.